El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal saludo. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y hoy nos acompaña nuestra brillante coequipera, la doctora Jenny Patricia Orejuela. Saludo fraternal para esta excepcional profesional y un gusto grande poder hablarle a la opinión pública del país y llamarlos nuevamente a la reflexión y llamar a las autoridades de la República a la reflexión, que las autoridades constitucionalmente están instituidas para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Igualmente, ninguna autoridad puede llamar al desorden, porque precisamente las autoridades fueron establecidas para garantizar el orden de la República, el orden de las instituciones. Unas instituciones fuertes son garantía de democracia y no queremos que Colombia pase la prueba de Venezuela, Nicaragua, Argentina o otros países que cayeron en un sistema de miseria y antidemocracia como Cuba. Por eso me parece un deber moral llamar a la gente a la reflexión y pedirle a la gente que clame por Colombia y que estén atentos para defender las instituciones y la democracia. Unas instituciones fuertes garantizan la estabilidad del empleo en Colombia. Unas instituciones fuertes garantizan la vida
de nuestros hijos. Cuando las instituciones se debilitan, la gente tiene que emigrar desesperada. La gente tiene que esconderse, como ha pasado en el país hermano de Venezuela, donde la dictadura ha hecho la vida imposible para todos. Unas instituciones debilitadas propician precisamente el abuso de autoridad, propician la expropiación, propician un resquebrajamiento de la credibilidad en las autoridades. Así que a fortalecer esas instituciones como son el aparato judicial en Colombia, que debe pronunciarse frente a los fenómenos que están dándose en lo político. La Corte Constitucional en cabeza de su presidente y las demás cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, lo mismo que el Consejo Superior de la Judicatura, deben levantar la bandera por la defensa del derecho, por la defensa de los derechos fundamentales, por la defensa de la división y separación de poderes, por la defensa de la democracia integral. También, así no nos gusta el Congreso de la República, donde ha habido manifestaciones muy dolorosas de corrupción, como se ha podido ver a través de los medios de comunicación, cómo sus expresidentes han sido comprados por el Poder Ejecutivo para aprobar reformas, escándalo que no se puede tapar con una mano. Es necesario que el Congreso sea protegido, no sus congresistas corruptos, sino la institución del Congreso de la República, porque ese Congreso de la República es la voz del pueblo colombiano, porque más de 20 millones de colombianos votaron por ese Congreso. Lo que tenemos que rechazar es la corrupción en el Congreso. Y que ustedes, colombianos, sean conscientes de quiénes son los congresistas que son corruptos, los partidos políticos que han conectado con la corrupción en este gobierno y en este cuatrenio. Así que, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de un tema que les interesa, pero me parecía muy importante hacer esa anotación, porque es que no podemos pasar como si que no estuviese pasando nada. Tenemos que tener el valor profético que nos llama Dios a denunciar la desigualdad, el pecado social, y si hay una dictadura en prospecto, pues denunciarla. Bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. El tema de hoy es muy interesante y hoy está una perito experta, la doctora Jenny Patricia Orejuela, y ella va a conversar conmigo de peritazgos y va a empezar hablándoles sobre la importancia del peritazgo y lo clave que es para sacar adelante sus justas causas. Vamos a hablar de algunas manifestaciones de la Corte Interamericana en esa materia. Doctora, la tribuna es suya. Buenas tardes, apreciados televidentes. Bueno, nosotros vamos a hacer como la voz de apoyo hoy, porque todo lo que dice el doctor es un tema bastante preocupante, pero nosotros queremos ser como ese aliento para ustedes, porque cuando está fallando todo, desde la cabeza y el resto de ahí para abajo, las demás instituciones, nosotros tenemos que reforzar que nuestro trabajo, nosotros tenemos que reforzarnos dentro de nuestras profesiones, ofreciéndoles a ustedes, apreciados televidentes, y a todos aquellos que ya han sido por una u otra razón clientes, pacientes nuestros, que somos una voz de aliento. Necesitamos sacar adelante las instituciones, pero también necesitamos dejar en alto primero el nombre de Dios y luego el nombre de nuestras profesiones. Entonces nosotros queremos ayudarles. Hoy vamos a hablar de los peritazgos
algunas personas, hoy les estamos no dando un regaño, sino que les estamos haciendo un llamado importante, porque algunas personas cuando se comunican con nosotros para los peritazgos, manifiestan, ay, pero qué costoso, me van a cobrar más. Pues déjeme decirle que hoy en día usted puede con esas pruebas ser los ojos de ese juez que está manejando su caso. El juez no estuvo ahí cuando a usted le fallaron en su empresa, cuando usted perdió un miembro de su cuerpo, cuando usted debilitó su parte física, pero también psicológica, el daño psíquico, y no pudo volverse a reunir con sus amigos, no pudo volver a hacer las caminatas que antes hacía porque se deterioró su salud física. Entonces, ese peritazgo que ustedes dicen, ¿por qué me van a cobrar más?, es algo muy importante y muy valioso. El doctor Gilmar ni yo podemos trabajar aisladamente. Él en su tema de derecho es un experto, siempre está capacitándose, buscando más conocimientos, pero todos los profesionales necesitamos el apoyo de otros. Aquí no están todos, pero es un equipo muy grande. Ustedes tienen que empezar a entender la importancia de esos peritazgos. ¿Por qué? Porque resulta que el juez no pudo estar ahí, entonces de un buen peritazgo se deriva ese sustento de esa información, esas pruebas, ese daño psíquico que usted necesita corroborar. ¿Por medio de quién? Pues de un profesional. No cualquiera, doctor Gilmar. Si usted va al médico y llega al consultorio y abre el consultorio y lo atiende una señora muy amable, una dulce dama, y le dice, venga, siga, yo soy la mamá del médico, yo lo he estado escuchando, y yo más o menos, no, qué pena señora, por muy amable que sea, yo necesito al profesional. Es que se necesita el experto, y cuando se habla de perito, se habla de experticia, se habla de experiencia, se habla de conocimiento científico especializado. Y entonces, como usted lo está diciendo, doctora, es la herramienta que le facilitamos al juez para abrirle los ojos. Recuerden ustedes, estimados televidentes, que el juez está ciego en el proceso. Y es que si el juez no está ciego, el juez está parcializado. Por lo tanto, los ojos del juez son la prueba. Y una de las pruebas más importantes en los juicios es la prueba pericial. La prueba pericial, cuando se determina la conducencia de esa prueba, es el camino que toma el juez para tomar la decisión con una certeza elevada de acercarse a la verdad. Porque el juez no tiene ningún conocimiento. Nosotros los juristas, nosotros los procuradores judiciales, lo que hacemos es decirle al juez, mire, hay esta situación, y hacemos una argumentación jurídica para decirle al juez, mire, hay esta situación de hecho, y yo se la voy a probar con estos testimonios, con este interrogatorio, con esta prueba documental, pero sobre todo voy a llevarle a usted algo que no le va a dejar tener una duda, porque el perito lo que hace es quitarle las dudas al juez. Esclarecer los hechos. Esclarecer los hechos. Pero además encontrar otras situaciones. Por ejemplo, antes indemnizaban a las personas solo por las pérdidas económicas y no se tenía presente los daños psíquicos. O sea, la calidad de vida, cómo se deterioraba en esa persona porque ya no podía departir. Entonces, eso, si ustedes entendieran que ahorita ustedes los pueden indemnizar por las dos cosas, por las pérdidas económicas, pero también por el daño psíquico, ustedes no estarían preguntando, ay, ¿por qué me quieren hacer este perito? ¿Para qué? Yo eso lo necesito. Es que imagínese, doctora, que muchas veces los tribunales se abstienen de proferir condena al daño moral o condena al daño a la vida de relación, porque el actor, la parte que estaba en la obligación de probar una situación de dolor, no lo probó.
Y es que esa situación de dolor no se prueba con un simple testimonio. Oye, así yo vi que mi hermana estaba llorando. No, esa situación se prueba con la experticia de un psicólogo neuropsicólogo, un psicólogo clínico, un psicólogo forense que le está diciendo al juez, vea, sí, por esto, a través de tal técnica, a través de tal método, se dice que sufrió tanto y el dolor de esta persona es de tanta intensidad, pero en procesos contenciosos administrativos, por ejemplo, muchas veces los magistrados se quejan de la poca actividad de la parte actora a través de sus procuradores en el sentido de no aportar la prueba del daño psicológico. ¿Y sabe de dónde se deriva eso, apreciados televidentes y doctor Gilmar? De la negligencia de la misma víctima, porque usted es la víctima, apreciado televidente. Cuando usted está buscando ayuda, usted es la víctima y usted necesita el apoyo multidisciplinario, que es el que nosotros ofrecemos. En un peritazgo psicológico, uno no solamente, la gente dice, ay, pero yo qué voy a charlar con ella. No estamos charlando. En ese momento uno está haciendo una entrevista semiestructurada, está haciendo una observación participativa, está dando uno el validez de ese testimonio por medio de su discurso, por medio del lenguaje no verbal, por medio de unas técnicas que están aprobadas científicamente y que obviamente ese juez sabe que nosotros los peritos estamos instruidos en la validez de esas pruebas. Claro, y además que el perito está obligado, estimados televidentes, a dar una opinión imparcial, oigan bien, siempre, porque es que la función operativa del perito en cualquiera de las áreas del conocimiento científico y práctico tiene que ser imparcial. Pero si usted es mi cliente, si usted es la persona que yo voy a patrocinar como procurador judicial de sus intereses, yo le tengo que decir cómo podemos ganar, cómo podemos demostrar esa causa que usted está planteando. Y entonces siempre le voy a recomendar el perito que corresponde, porque hay diferentes peritos. Tenemos peritos en salud y seguridad en el trabajo, que tienen una técnica específica para emitir sus conceptos, sus apreciaciones, sus experticias, porque existen unas tablas que les guían a ellos sobre dónde falló, dónde hubo culpa patronal, por qué hubo culpa patronal, si la enfermedad es de origen común, si la enfermedad es de origen profesional, si en esa enfermedad de origen profesional hubo culpa patronal. Eso nos lo dice un perito experto en seguridad. O también cuando una persona cuando va donde un médico a que le haga una cirugía, así sea estética, porque pasa mucho, me han consultado muchísimo por eso. Entonces una persona, otros las criticarán y dicen que dejen la vanidad, pero esa persona consiguió sus recursos, se fue a buscar un profesional, entre comillas, porque se quería ver mejor. Entonces va donde ese médico cirujano y resulta que no tenía esa especialización. No tenía esa experticia. Entonces le daña su figura a ese ser humano y esa persona por vergüenza se queda callada. Yo tuve un caso, doctor Gilmar, de una chica que le hicieron una cirugía en sus senos y ella quedó muy deteriorada. O sea, se ha practicado una cantidad y ella no ha querido demandar porque le da vergüenza. Son cantidades de personas que acudieron a consultorios de garaje, okay, o de pronto a consultorios de prestigio y les hicieron malos procedimientos. Nosotros hemos hecho varias demandas, claro que sí, con indemnizaciones importantes. ¿Por qué? Porque ahí se juega el prestigio de una marca, el prestigio de un profesional de la medicina especializada en estética. Y ellos saben que si actuaron mal, deben corregir, resarcir, compensar todos esos daños.
¿Y quién nos dice? Ahí interviene usted, doctora, porque usted es la perito psicóloga que me va a decir a mí cuál fue el daño psicológico, el daño moral, el daño a la vida de relación. Una mujer a la que le tiraron los pezones, Pero mire los lo senos, que pasó. luego va a tener temor de tener intimidad. Ella abandonó prácticamente su vida sexual, o sea, ya no tuvo una vida sexual activa y ella se culpaba a sí misma porque la pareja le decía que ella por qué había hecho eso. Entonces no solamente viene el daño moral, psicológico de cómo se sentía ella, sino la señalaban el daño a la vida de culpa. relación. Entonces su vida de relación cambió drásticamente. Entonces ella, que yo sé que le encanta ver este programa, debe acudir al doctor Gilmar, a nosotros, para que nosotros le hagamos la asesoría, porque eso todavía está muy vigente, eso está reciente, eso apenas hace un año que ocurrió, todavía se puede... Le cuento que tuvimos un caso muy interesante de un militar que no se sentía a gusto con su rostro. Tenía las orejitas muy grandes y le tenían un apodo, no puedo decir el apodo. Sí, para escucharme. Exacto. Entonces él se traumatizó y fue a una de las clínicas más prestigiosas. Y entonces el cirujano trató de achiquitarle los oídos, las orejas, y entonces el hombre salió muy traumatizado porque dice que quedó más feo de lo que estaba. ¡Qué pecado! Y cuando nosotros... Pero sí, o era ya algo psicológico en él, porque a veces puede ser algo psicológico, ¿no? Podía ser algo psicológico, porque él tenía las orejas muy grandes y le dejaron las orejas chiquitas. Entonces ya... Se ve extraño. Sí, exacto, y entonces la naturaleza lo hizo así, Y esa era la forma en que él estaba diseñado. Dios lo hizo así, él se rechazó, y entonces cuando le pusieron esas orejas tan chiquitas, él dijo, no, qué más feo. Claro, él se veía Y entonces extraño. para luego decirle al cirujano, vuelva a poner las orejas como No, las ya tenía. no se puede. Ya no se podía. Nosotros acudimos a médicos para que nos dieran conceptos, y entonces fue muy interesante lo que ocurrió con él. Él estaba vuelto trizas y llegamos a un acuerdo muy interesante. Los abogados de la firma del centro estético y el equipo nuestro llegamos a un acuerdo muy interesante. Le volvieron a hacer cirugías, pero además le compensaron con cirugía de nariz, cirugía de mentón, el pago de los honorarios del abogado y una indemnización. Entonces dice uno, caramba, tanta gente que se convierte en víctima de consultorios, a veces de garaje. Este no era de garaje, era de prestigio, pero parece ser que la cirugía no fue tan perfecta. Se equivocaron un poquito y por eso hubo las compensaciones económicas. Cuando una persona, la anatomía, si no nos aceptemos, es diseñada por Dios. Yo estoy de acuerdo con las cirugías estéticas, ojo, no piensen que yo estoy abogando porque no pase, pero que vayan donde una persona adecuada, que esté preparada, que sea un profesional, y sobre todo que la persona tenga buena salud mental, porque hay personas que están enfermas con esto, entonces ya se vuelve una obsesión. Por ejemplo, una persona que, no sé, que se le haya de tanto ponerse el arete, entonces se tiene que hacer su cirugía, o que de pronto tiene los cornetes que no le dejan pasar bien la respiración, pues de una vez aprovecha y se pula un poquito. Pero cuando la persona no tiene buena salud física, psicológica, esa persona, lo que le pasó a su cliente, la anatomía no daba de acuerdo al resto de su rostro, entonces se iba a ver extraño. El cirujano debió decirle, venga, si yo le quito el tamaño de sus orejas, ya no va a quedar su rostro tan armónico con las otras dimensiones del resto de su rostro. Entonces ahí sí fue una falla del cirujano. Lo cierto es que cuando terminó el procedimiento, todas las operaciones, el tipo estaba feliz. Él era un militar de alto rango. Y ya quedó mejor. Quedó mejor y entonces tenía novio además. Okay.
y entonces estaba feliz y fue con el novio a felicitarme, pues, porque le habíamos sacado ese proceso adelante. Pero el tema aquí es la importancia del peritazgo en cualquiera de las áreas del conocimiento legal, y que el peritazgo, como lo dice la doctora Jenny, es lo que le da al juez la certeza, la convicción, le esclarece lo que se le quiere presentar. Por ejemplo, fíjese que a veces la gente quiere que la indemnicen dentro de los procesos de familia por violencia. Sí, ese es el punto número 2 que tenía aquí para tratar. Ah, bueno, doctora, entonces, vea, hágale, por ese favor. Ese punto es excelente, ¿por qué? Porque es uno, lastimosamente, es el más pan, frecuente. El pan nuestro de cada día. Exacto, así es, tristemente, los divorcios, pero también la violencia intrafamiliar, y entonces el peritazgo psicológico clínico se basa en que, apreciados televidentes, en que necesitamos decirle a usted las diferentes formas de violencia que se presentan cuando hay estas separaciones, estos divorcios, y cuando ustedes deben acudir a ese peritazgo. Cuando hay violencia psicológica, de toda forma de maltrato, doctor Gilmar, o sea, el menosprecio, el que dañe su imagen, una persona puede ser agresiva, pasiva y no dejarle ningún daño físico, no la golpea. Oigan, eso tan importante que está diciendo la doctora, el agresivo pasivo. Una persona agresiva pasiva tiene muy presente de que nunca se disculpa, y las disculpas de una persona pasivo-agresiva es: deja de exagerar tanto, no, usted deje el drama, o sea, eso es deja tu drama, dice. Una agresión pasivo-agresiva. Entonces empieza a decirle a esa pareja, puede ser hombre o mujer, ojo, yo no estoy hablando acá puntualmente del género femenino o masculino, de los dos. Entonces ese tipo de violencia está muy enmascarada y muy normalizada. Entonces la persona naturaliza que de esa forma es que esa es la forma de ser de él, y se le va deteriorando su salud psicológica, va cayendo en depresión, va cayendo en ansiedad, y eso llega a un momento en el que explota. Claro que sí. Y entonces cuando la gente va a buscarme, están en medio de una crisis nerviosa impresionante, que me toca a mí hacer remisión por medicina general, y a veces duran 1, 2 semanas, a veces hasta un mes. Hay pacientes que me han durado 3 meses en centros de hospitalización de salud mental con medicación fuerte, después de unos ataques a través del tiempo de forma sistémica de su pareja por 1 año, 2 años, y caen en esa ansiedad, les dañan su autoestima. Anulan a la persona completamente. Entonces todo el tiempo es una queja sobre esa persona. Sí. Vea usted por aquí, usted, y cuando no es de su aspecto físico, es de su forma comportamental. Y cómo se victimiza, ¿no? Entre otras cosas, que el agresor siempre se presenta como víctima. Además, el agresor es un personaje histriónico. Impresionante, casi un actor. Es un actor. Además, estamos con agresores que son narcisos y narcisos perversos, ¿no? Porque un alto porcentaje de la población es narcisa. Todos tenemos algo de narcisismo. Pero cuando ya se pasa de determinados parámetros, es algo patológico. Sí, entonces ese narcisismo patológico, perverso, que coge al otro y hasta que no lo doblega, lo humilla, lo desnaturaliza y lo anula. Y por lo general, un narciso perverso es una persona controladora. Es el control, entonces, es el control. Y los encontramos, hablando de esos peritazos, encontramos narcisos perversos en los padres, sí, claro, sobre los hijos. Y ahí se pasa al otro lado, que es la alienación parental. La alienación parental, un fenómeno cotidiano y que no se le pone atención porque nadie habla de alienación parental. Le tengo una noticia fresquecita para ustedes, apreciados televidentes y doctor Gilmar. Hay una alienación parental que se está dando aún sin que la pareja esté separada, solamente porque
hay una situación pendiente sin resolver, sin tramitar entre esa pareja por posible infidelidad o por cualquier situación que se haya presentado. Entonces, ahí dentro del contexto familiar hay alienación porque ese hijo se pone de parte, o esa mamá o ese papá se vuelca sobre su hijo o hija a lavarle el cerebro y a meterle todas su daño psíquico, su odio, su rencor, su falta de perdón a ese hijo. Y ¿saben qué? Ustedes que me están viendo, ustedes que están usando a sus hijos, ya sean adolescentes, sean niños o sean adultos, déjenme decirle que usted está cayendo en un grave error. Si usted tiene algo con su pareja, resuélvalo. O sea, resuélvalo, busquen terapia de pareja, hay especialistas en terapia de pareja, porque si usted sigue induciendo a ese hijo o a esa hija para que le coja rabia a la pareja, usted es como colocarle una X en la espalda a ese ser que usted trajo a este mundo. ¿Por qué? Porque dependiendo del piso que se dé, el piso psicológico, la formación que se dé en casa, asimismo ese hijo o esa hija van a buscar la pareja. Entonces, si usted viene de un hogar disfuncional, pues créame que ese hijo va a buscar ese tipo de personas de forma inconsciente, no consciente. Todo esto que yo les digo es de forma inconsciente. Es una realidad lo que estás contando. Muy triste. Muy triste. Y regularmente el cónyuge que se cree más vulnerable, pero es mentira, es el narciso. Es el que busca, el peligroso, es el que busca el apoyo del hijo y la hija y la aliena. Es que hay un narcisismo, después te comento sobre eso más largo, pero hay un narcisismo desde la victimización, porque hay diferentes tipos de narcisos. Claro. Los narcisos que son de grandiosidad, entonces ellos donde llegan, yo soy el centro, yo soy lo mejor, siempre hablan de ellos, pero hay un narciso que es desde la victimización y es como, me gusta hacerme el pobrecito para llamar la atención. Sí, y para doblegar y manipular y controlar al otro ser. Todo eso conlleva. Y entonces usted encuentra que hay parejas que no se pueden abrir, que hay una persona que está sufriendo, pero porque tiene al frente una víctima, entre comillas, que es un narciso controlador y que lo controla y que se hace el pobrecito. Okay. Conozco varios casos, tenemos varios casos en la oficina. Precisamente te estoy mandando ese paciente víctima de una presunta víctima de violencia, cuando la víctima de violencia es él, porque tiene un tipo de pareja espectacularmente histriónica, controladora. Para el Oscar. Es una cosa impresionante. Además es una mujer bellísima. Usa su belleza para manipular. Usa su belleza. Al pobre tipo le saca hasta el último peso. El tipo tiene formación académica. Lo ha embobado por años. Y apreciados televidentes, el caso que expones tu doctor Gilman en eso, mira, ¿sabes de dónde se deriva eso? De que ese ser que tú me dices, ese caballero, muy seguramente en su infancia fue sobreprotegido o tenía una mamá completamente castrante, dominante, entonces él de manera inconsciente fue y buscó la pareja así de que lo dominara, que lo controlara. Por eso es que la alienación parental no se debe hacer, porque el único perjudicado es ese hijo. Es una cosa terrible porque el chico está reconociendo hoy día que su mamá era así como su esposa. Ok, ya. Que allí está siendo consciente, eso está ya bien. Está siendo consciente, entonces está diciendo, es que mi mamá era igual. Okay. Y yo me enamoré de una vieja igual a mi mamá. Les voy a hacer un tip, parecemos en terapia grupal, pero está muy bien. Esto es de conocimiento y me encanta que la gente aprenda ya. Hagan este ejercicio, comparen sus padres con la pareja que tienen. Hagan unos chuleados, una lista, entonces mi mamá o mi papá eran dominantes, castrantes, o a veces también consumían alcohol, o eran personas agresivas, y haga un listado de cómo es su pareja, y se encontrará con situaciones muy Hay un espejo ahí, sí. Es un espejo, es un reflejo, una proyección. Exacto. Terrible.
Bueno, terrible. Entonces, esa parte la tenemos clara, pero también es psicoeducativa para que las personas no lo hagan. Si tú tienes un problema con tu pareja, resuélvelo, busca ayuda. Que nosotros somos creyentes, busque la ayuda espiritual, es valedera. O sea, Dios, la ciencia nunca va a estar por encima de Dios. Dios nos da la ciencia. así Entonces es. busquen unos buenos consejeros y dicen no creemos en la ciencia, yo no quiero ir por allá. Vayan y busquen ayuda, pero sanen esa herida porque están dejando a sus hijos como si fueran esas personas que ustedes los han marcado para que escojan de forma esos apegos ansiosos y disfuncionales en la pareja. Imagínate que conocí un caso donde ella le dio señales, controladora al extremo, entonces no lo pudo controlar, entonces le dio señales. Cuando no controlan, entonces agreden de una manera terrible. O degradan. Degradan, destruyen la imagen del otro donde sea. Y entonces le dio señales, le ponía agujas en la cama. Uy, no, pero eso ya era una tentativa. Claro, le ponía agujas en la cama, le adulteraba los alimentos, le ponía envases o botellas con materiales corrosivos para que él se confundiese y pensase que era un líquido provocativo y se lo tomase. No, pero esa sí ya estaba pasando a la psicopatía. De hecho, en el caso de una cliente de la oficina, su esposo murió porque ella le puso una botella con un ácido y él se tomó. O sea, pensando que era una bebida, un jugo o una bebida, pues. Sí, exacto. Él pensó y entonces se quemó completamente al hospital y todo y ahí se produjo la muerte. Pero está demandada esa persona. No, imagínate, es mi cliente. Entonces digo yo, caramba, qué cosa tan tenaz cuando las cosas no se resuelven. Ahora, cuando usted definitivamente es víctima de violencia, no lo tolere. El violento es difícil que cambie. El violento siempre va a tener sus manifestaciones de agresión. O va a tener muchas recaídas, aparentemente puede pasar temporadas tranquila o tranquilo, pero un detonante puede hacer que esa persona se convierta otra vez en una persona muy agresiva. Ahora, el tema del narciso es que el narciso es resentido y el narciso siempre vuelve para agredir, para vengarse, para cobrar la cuenta de cobro, para pasar la cuenta de cobro y le hace daño a la otra persona hasta que la destruye. Y en esa parte del narciso también vamos a ir a la parte de la violencia económica, la violencia sexual y también esa forma de maltrato cuando yo tengo el poder económico y esa figura de poder quiere controlar al otro o a la otra, a la pareja, a decirle no, tú no puedes hacer esto, no, yo compro las cosas, ni siquiera le da para el mercado, sino que la persona no, aquí te dejo eso y eso le tiene que alcanzar para lo que usted pueda. O sea, eso es otra forma de violencia para que ustedes lo tengan presente y por favor cuenten estas cosas cuando están en las sesiones, cuéntenle al doctor Gilmar, es que mire, lo que pasa es porque ustedes lo han normalizado, pero eso no es normal, ese tipo de comportamientos. El abuso sexual puede venir aún de su propia pareja. Cuando usted diga no y no quiero, esa persona no la puede violentar y si usted se está separando de esa persona tiene que respetar su decisión. Totalmente. Y entonces ahí es donde es necesario, urgente que usted busque ayuda profesional. Porque es que si usted se está separando y está durmiendo en la misma cama, ahí no va a pasar nada y usted repite el ciclo. Y usted nunca va a organizar, a definir situaciones. Y recuerden ustedes, el matrimonio tiene una connotación espiritual, pero también, no lo olviden, que en el plano institucional el matrimonio es un contrato. Claro. Es una institución muy importante de la sociedad. Pero hoy en día la han vuelto algo que no es trivial. Así, doctor. Entonces, usted y yo conocemos un caso que omitimos el nombre de esa persona, de todo el daño que
ocurrió de un amigo suyo muy cercano, el daño que le hizo la ex esposa, esa campaña de desprestigio, inclusive personas cercanas a la hija que tenían lo veían y lo miraban en la calle, era como un monstruo por la cantidad de difamación que esta mujer, producto de su falta de perdón, de no procesar, no vamos a decir que era un ángel, pues le hizo cosas, pero hay unas rutas establecidas cuando a nosotros nos están vulnerando, no importa si es hombre o mujer dentro de la pareja, tenga bastante criterio para entender cuándo le están vulnerando sus derechos. De eso se trata este programa, de que usted identifique, no normalice ni naturalice ninguna forma de violencia, porque entonces usted normaliza que la maltraten, lo maltraten a los caballeros, que les digan vea, que todo el tiempo les hablen feo en un tono regañón, o que ese malestar y ese ambiente pesado cuando usted llega a su casa, a su hogar, que es el refugio, usted no encuentra eso sino una persona convertida en un ogro ya para ver cómo le hace la vida imposible. Una cosa horrible. Esa persona se va y condicionan a los hijos para que le secunden en esa cosa tan horrible. No, y es lo peor que se puede hacer, porque esa criatura que tiene que tenía ver. una conversación con una dama, una cliente nueva que llegó, 1 año de casada, y el tipo se casa por interés con ella y le niega el débito ¿Económico? conyugal. Sí. Le niega el débito conyugal a ella. Eso sí eso se ha dado, eso ¿no? Antes era al contrario. Sí, él le niega el débito conyugal. Él le niega el débito conyugal. Ella lo busca, lo toca y él la mira con fastidio. O simplemente se voltea y está esperando a ver cómo le quita la mayoría de los bienes que tiene. Entonces, allí hay una forma de violencia. Total. El negarse al débito conyugal de manera sistemática, no en el caso que está planteando la doctora, que se están separando y venga para acá, no, nada, no, Pasa, ¿no? pasa, pero en una aparente relación que no están en el proceso de divorcio y que se nieguen al débito conyugal, es una forma de agresión. Sí, y de control. Y de control. Es una forma de control también. Control y agresión. Yo tengo el poder. Entonces ella va desesperada y me dice qué hacer. Yo le dije, ahí hay 2 cosas. Lo primero, él está violando el contrato matrimonial, porque una de las obligaciones de los cónyuges es vivir juntos y darse placer, cumplir con el débito conyugal. Doctor, pero esta dama, si me está viendo, no la conozco. Creo que nos está viendo. Bueno, entonces quiero darle un consejo muy especial con respecto a eso. Muchas veces, por lo que ya he explicado, por lo que uno recibe en sus primeros escenarios de socialización, que es la casa, entonces uno no recibe lo adecuado, porque casi todos venimos de familias poco funcionales. Entonces, ¿sabes qué me dice ella? Es que a mí me da una grima separarme porque en mi casa nadie lo ha hecho. Se separa. Bueno, pues no importa, rompa el ciclo, señorita, porque usted no puede vivir un karma de esos toda su vida, desperdiciando su vida, su juventud, sus mejores años. Nosotros nunca abogamos por los divorcios, pero resulta que, como dice en la Biblia, dio Pablo la carta de divorcio precisamente porque había adulterio. Si este caballero no quiere estar con usted, pues hay que revisar sus preferencias en la parte sexual, ¿no? Porque claro, está muy de moda que algunos jóvenes... y me dice ella que él prefiere masturbarse para humillarla. Entonces allí hay adulterio. Claro, total. No, hay una situación ahí que hay que trabajar. Exactamente. Entonces yo le decía, tome decisiones. Tome decisiones porque usted es muy joven, muy vital, muy guapa, muy capaz y usted se está autodestruyendo. Sí, eso la destruye completamente. Y le deteriora su autoconcepto. Claro, es autodestrucción. Sí. Entonces le da a uno mucha tristeza. Me llamaba una señora del norte del valle, que su esposo abogado
militar y abogado. Dios mío, qué combinación tan Horrible, machista, ese sí, una representación de la figura patriarcal opresiva, ese sí. El propio musulmán. El propio. Resulta que este bendito la ha demandado y ella tiene problemas de salud. Ahora voy a contestarle la demanda y a demandarlo en reconvención, porque es un maltratador sistemático y voy a hacer que el juez lo condene a una fuerte indemnización, porque es que la violencia tiene como consecuencia que el violentador que está destruyendo una imagen, que está destruyendo una persona, indemnice. Vean, apreciados televidentes, esto que acaba de decir el doctor Gilmar es tan importante. Ustedes no se queden asustados o asustadas esperando que la rabia de otra persona, el enojo, la disfuncionalidad de otra persona los destruya. Busquen ayuda. Nosotros estamos aquí para brindarles asesoría. El eslogan, doctor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, ustedes, mis queridos televidentes, abran los ojos y entiendan que nosotros ganamos los procesos en los juicios si tenemos las pruebas correctas. Y una de las pruebas vitales con las que contamos es con la prueba de la experticia en las diferentes áreas del conocimiento. La doctora me ha presentado experticias en temas de derecho laboral, en temas de derecho penal, en temas de derecho de lo contencioso administrativo para probar el daño moral, eso sí que en temas de derecho de familia. Recuerden que Gilmar Tafur es un bufete de abogados que ha pasado la prueba. Son 43 años de ejercicio profesional. No se le notan. Ininterrumpidos. Una maravilla ver cómo sacamos adelante las justas causas de la gente en todas las materias del derecho, porque de eso se trata. Y una de las mejores herramientas es la herramienta pericial. Total. Tenemos peritos médicos forenses, peritos médicos laborales como el doctor Harold Rosero. ¿Te acuerdas que hicimos un programa con él? Hace siglos. Bueno, pero lo recordamos, que es lo importante. Lo recordamos, que me da miedo las pantallas. Es muy bueno. Pero es muy bueno. Y la doctora Juliet Rosero, también médica laboral. Varios peritos médicos laborales que nos ayudan, por ejemplo, a confirmar cuando una persona ha perdido la capacidad laboral. Ustedes no pueden presentarse a un juicio con el ánimo de que le reconozcan derechos si ustedes no prueban de manera científica para quitarle la venda al juez lo que ustedes alegan. Es que eso es lo Dame más tus importante. hechos y te daré el derecho. Y los hechos nosotros los damos con la prueba pericial. Total. Con la prueba pericial. Por supuesto que en un interrogatorio de parte, hace muchos años, estaba yo enfrente de una de las mejores jueces del circuito penal que ha tenido la ciudad, hoy procuradora, está en la costa Caribe, la doctora Alessandra Correa. Habían condenado a un caballero a 36 años de prisión. ¿Qué había hecho? Le imputaron un homicidio. Oigan bien ustedes la importancia del manejo de la prueba, del interrogatorio, la prueba pericial, el análisis de la prueba documental, determinar si la prueba es lícita, si la prueba es ilícita, cómo fue ingresada al proceso, cómo se obtuvo la prueba, si se violaron derechos fundamentales en la obtención de la prueba, porque yo no puedo presentar una prueba, por ejemplo, obtenida mediante tortura. Le pongo a una persona como iban a hacer con Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia, Qué tristeza que la cogieron. Una persona del pueblo, y ahí sí no hablan que el pueblo ni dicen nada, una persona humilde, necesitada de su trabajo, caer en eso. Imagínense ustedes, entonces, si la prueba se obtiene de manera ilegal, de un método
o sin el consentimiento de la persona, esa prueba es ilícita. Claro. Y el abogado tiene que estar preso para pedir su exclusión del proceso. ¿Sí? Se debe pedir la exclusión de la prueba. La pericia, mire usted el escándalo en unas pericias que han sido de alta connotación en los medios de comunicación. Por ejemplo, la pericia que le hicieron al hijo del señor Colmenares, que era un señor que tenía un alto cargo en el Estado colombiano y se enfrentaba frente a unos poderosos magnates del petróleo colombiano, gente muy poderosa, y manipularon la prueba pericial de medicina legal. Y después él, como tenía recursos, consiguió también su experticia de medicina legal y le salió totalmente contrario. El escándalo que hay ahorita con la muerte de ese coronel que relacionaron con el caso de Marelvis Mesa, donde los peritos de medicina legal inicialmente dijeron una cosa y se encuentran con que ha habido manipulación de la experticia. Entonces es una cosa que genera conmoción y escándalo. Por eso usted no debe tragar entero. Si le presentan una prueba pericial contraria a la verdad o a sus intereses o a los hechos, usted contrate la suya. Recuerde un caso muy doloroso, doctora, el caso de nuestro querido amigo Helmut, muy doloroso, que la defensa que él tenía no fue diligente porque ellos no se negaron a suministrarle esa prueba, sino que él fue de pronto negligente. Se presentó la prueba de medicina legal, la prueba psicológica de medicina legal. Regularmente esas pruebas para verlos con mucho detenimiento y mucho reojo y con espíritu crítico. ¿Por qué? Porque regularmente esos funcionarios están llenos de trabajo y utilizan una plantilla para hacer o elaborar. Pegue y copie. Y si usted no se aviva, si usted no tiene un perito forense de la misma alcurnia para refutar, entonces usted perdió. Recuerden que le digo que los peritos son los ojos del juez. Y doctor Gilman, apreciados televidentes, nosotros tenemos algo importante y es que uno, pues tenemos temor de Dios, que es lo principal, porque uno sin temor de Dios, mire lo que está pasando en este país. Entonces, nosotros cuando le hacemos una prueba a un cliente, así él venga autoproclamándose como víctima, hay casos que han salido que no son así, que tratan de engañarnos hasta nosotros. Y yo qué hago durante la sesión le digo, no venga, pero todo esto le salió esto alterado. O sea, esto no le va a servir a usted está mintiendo. Me consta. Y la persona, pues no le va a gustar, pero como yo le digo, yo no puedo inventarme aquí, escribir en un peritazgo algo que no está. O sea, yo no sé, sería incapaz. O sea, yo todas estas pruebas le digo ahí mismo, mire cómo le salió esto aquí alterado, usted lo que me está diciendo contradice su lenguaje no verbal y la validez de su testimonio. Y esa persona disgusto, yo digo, ¿sabe qué le recomiendo? Hable con el abogado, con el doctor Gilman, dígale la verdad de las cosas y cuéntele verdaderamente cómo sucedieron los hechos. Sí, eso es así. Con la verdad usted ya sabe recuerde usted, doctora, que en ese caso de Helmut, cuando nosotros analizamos unos peritos forenses que intervinieron fuera del término probatorio, pero nos dieron las luces reales de lo que ha pasado, nos dimos cuenta de la injusticia tan grande. Y ese alegato y ese razonamiento que hicimos sirvió para que luego en la Corte Suprema de Justicia en casación ese tipo se fuera, ese hombre se fuera y se demostrara que había sido un gran montaje. Entonces los peritos sirven para desmontar montajes. El Señor los bendiga y los guarde. Se nos acabó el tiempo y hablamos de lo más de rico. Y recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimientos, y ahí hay
teléfono clave 315-528-1453 y él... 884-3306. Y esto es Justicia para Todos. Les habló la doctora Jenny Orejuela y su servidor Gilmar Tafur, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusas. Que existe justicia para todos. Con Gilmar Tafur y su equipo de profesionales asociados. El Señor los bendiga y los guarde. Muchas gracias a mi ingeniero de imagen y sonido, Edison. Yantem, muchas gracias. El Señor los bendiga a todos y los guarde. Oremos por Colombia. Bendiciones mil.